Hola a todos, bienvenidos a Gloria Imperial. Hoy estamos con la desaparición de las clases sociales en Argentina, cómo las clases tradicionales desaparecieron en Occidente Latino. Tabla de contenidos, sociedad tradicional barra clases tradicionales, origen de las clases tradicionales y qué son, clases económicas burguesas, el supuesto sustituto de las clases sociales en el mundo latino, 03, situación argentina, la desaparición de las clases sociales en Argentina. Orígenes de las clases sociales, cómo aparecieron las clases sociales. Los estamentos tradicionales. La sociedad a la cual yo llamo tradicional es la medieval y la moderna temprana. Los estamentos de la sociedad tradicional eran el pueblo, entre comillas, que consistían en los artesanos, agricultores, cazadores, comerciantes, ganaderos, la nobleza y la realeza, constituida por los guerreros, y el clero, constituido por los sacerdotes. La creación de las clases sociales tradicionales se originó alrededor de la caída de Roma y se terminó de desarrollar con Carlomagno, quien crearía el orden estamental presente en Europa. La jerarquía no estaba determinada por la riqueza y a veces ni el poder, aunque sí solía ser, estaba relacionado con el poder, ¿no? Sino que por la educación, el respeto de las buenas costumbres y los valores. Bueno, la educación no tanto en un sentido de saber leer y escribir y eso, sino más en qué tan formado estabas, ¿no? Por eso estaba la concepción de que uno debía hacer honor a los privilegios que Dios le dio. Hay que recordar que estamos en una sociedad cristocéntrica. Bueno, los inicios de una sociedad cristocéntrica, por lo tanto hay mucho énfasis en que yo no es que me gané mis privilegios, yo nací con un montón de cosas que no me dieron. Eh, bueno, incluso eh, está la concepción de que, bueno, el mundo, Dios mantiene el mundo para que nosotros podamos existir y nuestra propia alma, por lo tanto tenemos que hacer honor a esas facultades que son privilegios, no es que se pueden dar por sentado que Dios nos dio, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene? Sistema de moralidad y confianza. El sistema de la moral y la confianza de las clases sociales consistía que la principal forma en la cual uno podía ascender socialmente o porque sus ancestros habían logrado esta distinción era por su dignidad moral y por qué tan confiables eran. El sistema inició por jerarcas militares originados por la caída de Roma, bueno, de origen germánico, muchas veces conquistadores, sobre todo los francos, que eran la mayoría de la alta nobleza, y después desarrolló en base a los valores cristiánicos, o sea, del cristianismo influenciado mucho en el paganismo del siglo XVII, siglo VIII, siglo IX, donde se ponía énfasis a las actitudes heroicas. Bueno, los grandes relatos que tenemos, no sé, por ejemplo, el rey Arturo, el cantar de los Nibelungos, el mío Cid es mucho después, pero bueno, tiene cierta relación con ese heroísmo caballeresco. Distinción entre casa y nobiliaria y nobleza. De los dos altos estamentos, el del clero y la nobleza, el primero era más accesible para el pueblo si es que decidían dedicarse al estudio, el labor comunitario y se convertían en personas de buenos principios. A su vez, el noble era parte de una casa nobiliaria, las cuales fueron formadas por los Carlomagno y los emperadores de Occidente. Los nobles podían adoptar otros hombres por su destreza militar, dignidad moral y confianza como parte de la casa nobiliares, pese a que estos pueden tener un origen humilde. O sea, las casas nobiliarias, más o menos el 90% de las generó Carlomagno, el 5% de los sacroemperadores y alguna que otra la hizo la monarquía francesa e hispánica. Pero la gran mayoría de las casas nobiliarias ya se habían formado para el siglo XII. Pero lo que sí se integra mucha gente, cada tanto, del pueblo en las clases. Porque, a ver, hay que entender que los que peleaban en las guerras eran los nobles, ¿sí? Entonces, imagínate estar en guerra constante, necesitas como cierta demografía nueva para que no desaparezca ese grupo, ¿no? Eh, Clases burguesas. El cambio que hubo con el liberalismo, en realidad no está con el liberalismo, sino que la era contemporánea. Las clases económicas. En todo Occidente, a partir del capitalismo y la gradual destrucción de la cristiandad, los comerciantes y artesanos comenzaron a tener un mayor poder social y económico. Ahora, dependiendo del caso, hubo una transición menos o más ordenada. Bueno, por ejemplo, los británicos, los yanquis, los nórdicos tuvieron una transición muchísimo más ordenada, sin revoluciones, guerras civiles y tan... tuvieron guerras civiles y revoluciones, pero no tan horrorosas como... Uy, disculpen que se fue la mierda el micrófono. No tanto como el mundo latino.
Es decir, en algunos las clases tradicionales se integraban de mejor manera al sistema capitalista y otras de una manera peor. En Reino Unido la gran mayoría de los ricos más influyentes son de origen de la baja nobleza. De hecho, los Whigs sobre todo, eran de la baja nobleza. En las sociedades tradicionales los artesanos y comerciantes tenían el mismo estatus que los campesinos. Eran parte del pueblo del primer estamento. Estas no son clases sociales. Las clases sociales se definían ante todo por privilegios, deberes, la dignidad moral y confianza. Si el estatus de una sociedad depende de la riqueza, estas cosas son obviadas. La concepción de que uno tenía privilegios porque Dios se los había concedido fue eliminada por una idea de meritocracia en el mejor de los casos y en el peor una igualitarista. Bueno, un poco lo que expliqué antes. O sea, ahora es una obsesión con el mérito en vez del aristo, que es el que sea mejor, que dentro de la aristocracia hay meritocracia hasta cierto punto y dentro de la meritocracia hay aristocracia, pero es una diferencia de prioridades. ¿Vos qué vas a poner más énfasis? ¿En el mérito o ya en la calidad de la persona así, independientemente de la situación en la que nació? El rico de origen comerciante por el mismo no tiene ningún tipo de deber con respecto a la sociedad. No se espera nada de él. Pese a esto, el hecho de tener los medios de producción por lo menos genera que deban depender de la confianza de la sociedad civil. O sea, vos cuando sos un comerciante y no agarrás por las pelotas a la gente a que te compre, tenés cierto... No sé, no tenés privilegios en el sentido que lo tiene un noble o alguien del clero y no tenés un sentido del deber tan fuerte, ni una dignidad moral tan alta, pero, pero sí, lo que tenés es que para mantener tu trabajo tenés que ser una persona confiable, con una reputación, ¿no? Que hace bien los negocios, que respeta lo acordado, etcétera, etcétera, etcétera. Situación argentina, la desaparición de las clases sociales. Caso argentino y latino. Bueno, en Latinoamérica, en toda Latinoeuropa, toda la civilización latina pasa en un grado u otro. En Italia es donde menos, y bueno, en Argentina donde más, y dentro de Latinoamérica también. Y donde más pasa, supongo que sí sería Argentina, República Dominicana, por ahí, algún país centroamericano. Pero bueno, ahora voy a proceder a explicar. En Argentina las clases sociales tradicionales aparecieron durante la Revolución de Mayo, mientras que en las naciones latinas fue alrededor de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en Francia con alrededor de 1870 cuando desaparecen completamente. En Italia en la Segunda. En España en la Guerra Civil. Y en Portugal desconozco. En Rumanía supongo que con el comunismo. Salvo la Latinoamérica, donde se dio simultáneamente, salvo en Brasil, la destrucción del clero y la nobleza. Solo en los países latinos de Europa no se generó una clase burguesa lo suficientemente robusta. En el caso argentino es aún peor, porque no existe un sistema de confianza basado en el mérito y el respeto mutuo. Existe una estructura mafiosa empresarial la cual o dependen completamente del Estado o tienen que trabajar bajo exactamente el mismo régimen laboral que una persona de clase económica más baja. Esto es lo que pasa mucho en Argentina, que los que no tienen un curro con Estado, que tienen plata, se rompen el orto laburando igual que el resto. O sea, no tiene esa sensación de privilegios, o sea, o comodidad, o ese, esas cosas que tiene la gente con plata en otros países como Estados Unidos, o Francia, o Italia, o España, que al no trabajar tanto le pueden dedicar más tiempo a, bueno, ver el tema de las inversiones, el capital. En cambio acá literalmente no hay tanta diferencia entre un gil laburante y una persona empresaria que no depende del Estado. En Argentina ni siquiera se puede hablar de una burguesía tradicional marxista. Es por eso que Argentina está manejada por un aglomerado mafioso que es la unión entre sindicatos, el Estado y los empresarios. Esta es en parte la razón por la cual hay una gran falta de dirigencia a largo plazo, construcción de proyectos de la nación y falta de respeto a sus derechos naturales. Básicamente, quieran o no la burguesía o quieran o no los estamentos tradicionales, cuando vos tenés claramente una jerarquía social, tenés que es de verdad, o sea, que hay clases sociales y hay clases económicas, y que no es únicamente, exclusivamente usar al Estado. Esto, Argentina hasta cierto punto es una anarquía, porque es el que usa el Estado mejor es el que termina beneficiado. Básicamente ese es el pacto social argentino. En cambio en otros países, bueno, mínimamente hay como cierta distinción entre
clases económicas, clases sociales, lo que te deja cierta predisposición a largo plazo y grupos de interés más definidos. Gracias. Bueno, crédito siempre para Silisdeo, Flaticón, FreePink y bueno, a mi amigo Sani por siempre hacer las miniaturas y coparse. Espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en uno próximo. Tu, tu, tu.